La superación personal. Y aquí estamos hablando ahora de los resultados de una buena comparación. Nos llevan a una superación personal, nos llevan a una búsqueda de la verdadera sabiduría, nos llevan también a una actitud de superarnos constantemente, velar por nuestra superación, nuestro crecimiento. Y a veces pensamos que tal vez no vale la pena, pero en este capítulo veremos el valor que tiene la sabiduría en nuestra vida. Qué importante es. Veremos también en este capítulo que alcanzar el equilibrio entre lo material y lo espiritual debe ser equilibrado, lo material y lo espiritual, no solo lo espiritual, no solo lo material. Tiene que haber una justa ponderación de ambos valores. También el orden perfecto de las prioridades. ¿Qué es lo que debemos priorizar? Este dominio propio, también ante las circunstancias, sean buenas o adversas, dominio propio, de tener la correcta actitud para lograr estar en paz consigo mismo y estar en paz con Dios. Qué interesante. Yo no me lo había planteado, pero me gustó tanto pensar en este capítulo, pensar en cómo nosotros debemos meternos en el tema de que somos comparados. Nosotros mismos tenemos sistemas propios de comparación. ¿Quién fue mejor, mi papá o mi mamá? ¿Qué época fue mejor, la que yo viví cuando niño o la que están viviendo los niños de hoy? La forma de entretenerse, la forma de divertirse. La alimentación que teníamos antes es mejor o inferior o con la que tenemos hoy, por ejemplo. La música que escuchamos fue mejor la de ayer que la de hoy, o es la de hoy mejor que la de ayer. Tantas cosas que nos ayudan a entender el contexto donde nosotros nos desarrollamos. Lo primero que dice es que la sabiduría es comparada, ¿cierto? Dice es mejor que la unción. La sabiduría es mejor que la unción. La buena fama, el buen nombre, el prestigio es de mayor valor que el perfume que usamos. ¿A qué huele usted? ¿Cuál es su perfume? ¿Cuánto invirtió en ese perfume? Pero la Biblia le dice, no importa cuánto cueste tu perfume, tu prestigio es más valioso que eso. Qué importante. ¿De dónde viene el contexto de esto? Es algo cultural. Cuando llegaba una persona de visita a un hogar, a una casa, el dueño de casa ungía esa visita. ¿Usted recuerda el reclamo que le hace este fariseo que había recibido al Señor por la unción que esta mujer le había hecho a los pies del Señor? El Señor le dice, tú no ungiste mi cabeza, pero esta mujer ungió mis pies. Porque la costumbre era poner aceite, unción, aceite aromático, era fragancia sobre el visitante, de tal manera que el rostro pudiese brillar. Esa unción sacaba la expresión de tristeza o de cansancio, ponía una expresión saludable, ungirlo. Pero la Biblia nos dice que es mejor el prestigio, que es mejor el buen nombre. ¿Qué preferimos? ¿Andar olorosos y desprestigiados? Aunque el perfume que usemos sea caro, si hemos perdido el prestigio no vale nada. Este aceite es tipo también de la bienvenida que recibe a los invitados a una casa y representa también todos los placeres. ¿En qué nos hemos enfocado? ¿En alcanzar las cosas o en prestigiarnos como personas? En tener un buen testimonio. Qué importante. Piénselo. A veces no olemos tan bien, pero si tenemos buen testimonio, podemos bajar los brazos y andar un poquito arrinconados, ¿cierto? O es bueno oler bien, pero también tener buen testimonio, ¿cierto? Las dos cosas. Qué importante. Dice,
y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Otra comparación. ¿Qué es mejor, el día de la muerte o el día del nacimiento? Piénselo. Cuando se nace, el único que llora es el que nació, pero todos disfrutan. Cuando se muere, todos lloran y el único que no está llorando es el que se muere. Sí. ¿Es así o no es así? ¿Por qué? La Biblia dice eso, que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es el día del funeral que el del nacimiento, porque ese día somos evaluados por lo que hicimos. Todos comentan, ¿quién fue usted? Todos hablan, todos dicen algo, todos tienen una opinión. ¿Se acuerda? La semana pasada hablamos acerca de que tu persona, tu prestigio, es siempre sintetizado en frases. Lo que tú fuiste. Alguien se tomó un concepto de ti y ese concepto tiene que ser bueno, tiene que ser mejor. Cuando nacemos no éramos conocidos, pero cuando morimos es una forma de entregar nuestro trabajo, de concluir nuestra función. Es una forma de finiquitarnos de nuestra vida terrenal. Así es. Entonces, el contraste del día de la muerte con el día del nacimiento es que el día de nuestro nacimiento no hemos hecho nada. En el día de nuestra muerte hay una trayectoria, hay una vida, hay un legado tal vez, hay un testimonio, hay una obra, hay una familia, hay hijos. Tantas cosas que pudimos haber hecho, todo eso es celebrado reverentemente en medio del dolor por la partida, por la pérdida de esa persona, pero ese día es mejor que el día de cuando nacemos. Hermanos, este libro a mí me sorprende con este tipo de afirmaciones. El versículo 2 y 4. La sabiduría ante la muerte. Dice, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. El funeral sirve como reflexión en lo que hoy eres. Es una reflexión para sí mismo, en lo que yo soy, en lo que yo fui y en lo que seré mañana, hasta que venga ese minuto de mi vida. Ver la muerte ajena es solo un anticipo de lo que será nuestra propia muerte. Yo no sé si usted ha pensado esto, si lo ha reflexionado. ¿Cómo me iré? ¿Cuándo me iré? No lo sabemos. Pero esperamos, hermano, que usted se vaya con Dios. Y eso es lo más importante. El versículo 3 dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El pesar de la risa es mejor porque purifica el alma, purifica el corazón, ordena la escala de valores y nos enfoca en que también nosotros algún día partiremos. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente cuando enfrentamos la pérdida de un ser querido, llegamos siempre a la conclusión de que en realidad nuestra vida es insignificante y que ese minuto lo alcanzaremos todos, tarde o temprano, todos viviremos eso o pasaremos por eso. El versículo 4 dice, el corazón de los sabios está en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa dice, en que hay alegría. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón de los sabios se enriquece en las reflexiones, en los testimonios, en toda la evaluación y las reflexiones que se hacen de esa persona que ya se ha ido. Y ahí uno obtiene sabiduría. Aunque hoy día está cambiando la cultura acerca de esto. La sabiduría ante la necedad, versículo 5. Dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios.
Es mejor que nuestras debilidades y falencias sean escuchadas por los labios de los sabios. A veces hay tanto orgullo, altanería y autosuficiencia que las personas no escuchan los consejos, las recomendaciones, las advertencias. Y qué pena, hermanos, que se pierde esa sabiduría. Por eso dice que es mejor oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Siempre a los necios les dirán: sí, sigue bien, estás bien, no te preocupes. Es mejor tener la humildad para escuchar eso. Alguien que nos amoneste por nuestro mal proceder, que escuchar siempre la aprobación de aquellos que no saben. El versículo 6 dice: porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla, y también esto es vanidad. Las zarzas, cuando está tomando la figura de una olla puesta en el fuego de leña, y hay espinos, y los espinos a veces chisporrotean, ¿cierto? Entonces aquí la Biblia está hablando del crepitar, que es lo mismo. Entonces dice que las zarzas bajo la olla tienen breve tiempo, no producen mucho ruido, pronto acaban en cenizas y no contribuyen al hervor de la olla. Es decir, eso es simplemente ruido y sonajera, pero no es algo que contribuya realmente a sacar adelante la cazuela que está allí en esa olla. Wow. La sabiduría ante la política y los negocios. Versículo 7 dice: ciertamente la opresión hace estremecer, entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. La corrupción es invasora y puede derribar a cualquiera. Nadie está libre. Tanto como la extorsión para enriquecerse, o como el soborno para hacer un favor injusto. Qué increíble, ¿cierto? Es como si hablara de este tiempo, de estos días. Pero es así. La opresión hace entontecer, a sacar de la verdadera lógica de justicia al sabio. Y las dádivas, el dinerito, ¿cierto? Esa aceite que se le da para que la causa se apure, ¿cierto? O el agua que remoja, ¿cierto? Y hay una serie de términos que me imagino yo, personas saben acerca de cómo funcionan los sistemas. El versículo 8 dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. ¿Qué significa eso? Que es mejor terminar lo que se comienza. A veces empezamos cosas y no las terminamos, ¿cierto? Empezamos a pintar algo y de repente hasta ahí nomás llegamos. A veces hay personas que celebran el inicio de un negocio con un cóctel, con discursos. Sin embargo, la marcha de ese negocio no permitió un buen término de este. Aquí la Biblia nos enseña a ser prudentes. Cuando emprendemos algo, terminémoslo, porque eso es mejor que comenzarlo. Es mejor terminar lo que se comienza. Esto justifica la celebración y no la celebración cuando se está comenzando. Esto también nos debe llevar a tener una actitud humilde, sufrido, porque medimos más nuestras palabras y no menospreciamos a otros. Mejor, dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte,
porque el enojo reposa en el seno de los necios. Es mejor tener dominio de sí mismo, saber dominarnos, que cualquier disciplina o conocimiento, por muy complejo y costoso que éste sea. El dominio propio es más valioso que cualquier disciplina que nosotros desarrollemos. Dominar nuestro carácter debe ser siempre nuestro mayor desafío, pero qué bueno es cuando podemos sujetarlo. Hermanos, es tan triste el espectáculo de una persona que pierde los estribos, que pierde el control, que pierde el dominio propio. Porque con esa actitud, ese enojo tan fuerte y tan rápido, lo lleva a decir cosas de las que se arrepiente toda la vida, pero sin embargo, eso, aunque se perdone, no se olvida. Siempre quedará en los registros. Y para esto podemos citar políticos, artistas, empresarios y tal vez cuántos gerentes usted vio fuera de sus casillas. La sabiduría ante el tiempo pasado. Versículo 10 dice: nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de estos preguntarás con sabiduría. Yo les hablaba de los tiempos pasados, ¿cierto? Esta forma de pensar es porque la gente tiende a ver el mal de su propio tiempo y se olvida o no sabe realmente cómo fue el tiempo pasado. Nosotros no debemos vivir y comparar siempre de que el tiempo pasado fue mejor, porque usted no conoce realmente la verdadera dimensión de lo malo que fueron esos tiempos. Nos quedamos con algunos aspectos y con esos pensamos que en general los tiempos pasados fueron mejores. Creo, hermanos, que debemos siempre mirar hacia el futuro desde nuestro presente. Alguien dijo una vez: ¿qué es más grande? ¿El parabrisas de tu auto o el espejo retrovisor? Ambos cristales están delante de tus ojos, pero debes considerar que la visión es más amplia desde tu parabrisas que el espejo retrovisor. Y si Dios quisiera que nosotros viviéramos en función del pasado, no habría puesto nuestros ojos hacia adelante, sino que los habría puesto hacia atrás. Disfrutemos, vivamos el tiempo que nos ha tocado vivir. Este es un tiempo bueno. Es un tiempo donde disfrutamos de muchas bondades que tal vez nuestros padres, nuestros abuelos jamás tuvieron. Disfrutemos esto y contribuyamos a que nuestro mundo sea mejor, pero no pensar de que lo pasado siempre fue mejor, porque no es así. La sabiduría ante la riqueza. Dice: buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Versículos 11 y 12. Encontré una versión interesante, me parece que la Biblia de las Américas lo decía de esta forma: buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque la sabiduría protege como el dinero. ¿Cuántos se sienten seguros cuando tienen plata? Pero la ventaja de la sabiduría o del conocimiento es que preserva la vida de quienes la poseen. El sabio sabe vivir. El rico solo tiene dinero para vivir. La sabiduría garantiza la vida porque ésta se apoya en Dios. El que tiene dinero no siempre disfruta y tiene una garantía de una buena calidad de vida. El que es sabio y tiene dinero, ese puede proyectarse en una muy buena esperanza hacia su futuro. Punto número 2, la sabiduría y la dependencia de Dios. Qué interesante es saber depender de Dios.
versículo 13. Dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Debemos observar los designios de Dios sin intentar cambiar el curso de su providencia. Hay cosas que Dios establece, Dios determina, Dios controla. Por lo tanto, nosotros debemos tener la actitud de compostura ante cualquier situación y descansar en que todo, absolutamente todo, está en el control de Dios. Y eso a mí me permitirá, hermanos, un ahorro bastante de energía y de pensamientos, porque como hijo de Dios debo agradecer las circunstancias, las buenas y las no tan buenas. El versículo 14 dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo está en Dios. Por lo tanto, debemos aprender a disfrutar con lo bueno que Dios pone hoy delante de nosotros. Saber agradecer y disfrutar el pan nuestro de cada día es una bendición de Dios y debemos agradecérsela cada día, porque no sabemos lo que viene mañana. Y tal vez mañana lamentes el no haber aprovechado la oportunidad de disfrutar lo que Dios te dio para esos días. La sabiduría, y yo le puse la radicalización, versículo 15. Dice: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Las personas que son demasiado justas o demasiado sabias pueden terminar destruyéndose a sí mismas, llegando a ser tan rígidas que invitan a la rebelión o al desastre. Los padres, los maestros o legisladores, autoridades de gobierno, todos deben aprender a administrar la justicia con misericordia. ¿Cierto? Sí. 16 y 17 dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrías de destruirte? O sea, está hablando de no irte al extremo. No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrías de morir antes de tu tiempo? Qué increíble que hasta aún la abundancia de conocimiento puede atentar contra nuestra propia vida por una mala aplicación de la sabiduría. La prudencia, la cautela y la sabiduría pueden ayudarnos a mantenernos influyendo por mucho tiempo. Saber cuándo entrar, cuándo salir. Saber cuándo hablar y cuándo callar. Saber cuándo ponernos firmes y también saber cuándo tener misericordia. Eso también es parte de la verdadera sabiduría. Versículo 18 dice: bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Y me gusta esta palabra en todo, porque así es. En todo saldrás bien. En todo saldrás bien. El temor de Dios debe ser considerado en todas tus decisiones. Toma esto, toma aquello. Dice: no apartes tu mano, porque el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, ese temor te permitirá alcanzar victoria permanente y permanente bendición de Dios sobre ti. Saldrás bien en todo.
Versículo 19 dice: la sabiduría fortalece al sabio que 10 poderosos que haya en una ciudad. Y esto me gustó, porque ser sabio, la inteligencia, el temor de Dios, un pensamiento alineado a la palabra de Dios, le da a usted, hermano, hermana, la capacidad de tener el resultado del esfuerzo de 10 hombres. Tremendo. Palabra de Dios. Su sabiduría le puede llevar a tener ganancias, utilidades, crecimiento, como si fueran 10 personas trabajando para usted. Qué importante. La sabiduría y la consideración personal, versículos 20 al 22. Dice: ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Como Romanos 3:23, y comentaristas decían que tal vez de este texto el apóstol San Pablo se había inspirado para escribir ese absoluto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de esto? Que debemos tener siempre, hermanos amados, la humildad de reconocer que fallamos, que nos equivocamos, que somos débiles, que sufrimos tentaciones y que también pecamos, que no somos perfectos. Por lo tanto, debemos ser perdonadores y misericordiosos, porque aunque estemos en la iglesia, no siempre somos mejores que los demás. Si estamos aquí, es por su misericordia. Y no para compararnos, menospreciando a aquellos que no están aquí con nosotros o tal vez piensan de otra forma. Versículos 21 y 22. Dice: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. ¡Wow! ¿Qué podemos aprender de esto? Por lo tanto, no esperes que se hable siempre bien de ti. Yo al principio pensaba que siendo pastor nadie iba a hablar mal de mí. Y me he llevado a algunas sorpresas. Hermanos, no siempre espere que se hable bien de ti y contamines tu corazón al oírlos, ya que también tú has caído en malos comentarios de otros y esto también ha provocado en esas personas dolor y decepción. Tengamos esta prudencia. No tratemos de conocer todo la chismografía que anda circulando. No nos preocupemos de averiguar tantas cosas, porque lo más probable es que nos llevemos algunas sorpresas no buenas. La sabiduría y las relaciones. Para ir terminando. Versículo 23. Dice: todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Y el 24, lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Esto nos enseña que mientras más tratamos de ser sabios, más nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Es así de desafiante. Mientras más sabio es usted, más ignorante usted cree que es. Wow. Porque es difícil saberlo todo. Es difícil comprenderlo todo. Y hay misterios que jamás comprenderemos. Cosas demasiado profundas y complejas que nuestra mente no puede asimilar. 25 dice: me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón,
y para conocer la maldad y la insensatez y el desvarío del error. En todas estas limitaciones, el predicador se concentra en un solo objetivo. Dice, no puedo entenderlo todo, no puedo saberlo todo. Sin embargo, me voy a enfocar en saber esto, en examinar y en investigar lo necia que es la maldad y en el alto costo de prestigio que esto trae. La pérdida de tiempo irreparable cuando hemos dañado a otros, y en lo estúpido que es no hacer nada cuando debimos actuar. La palabra estúpido tiene que ver con falta de reacción. Personas que quedan petrificadas, inmóviles, sin acción, frente a alguna situación donde se necesitó actuar. Entonces él llega a esta conclusión. Eso nos lleva a lo que viene ahora, la sabiduría y las relaciones. Versículo 26 dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ellas, mas el pecador quedará en ella preso. Ay. Aquí Eclesiastés, el predicador, está hablando de su propia experiencia, su exceso de confianza. Recordemos que Salomón fue el rey más poderoso y más rico. Su exceso de confianza en sí mismo, en su poder, en su riqueza y en su sabiduría. Lamentablemente, y usted puede leer la historia, él la puso al servicio de sus apetitos y de sus tentaciones. Cuando nos enfocamos en agradar a Dios en todo, tendremos la fuerza para vencer estos apetitos y estas luchas y superar toda clase de tentaciones. El que cede a sus fantasías caerá bajo sus redes. ¿Cuánto habrá lamentado haber cedido a las tentaciones de tener un harem? Él podía hacerlo. Una mujer no es solo un cuerpo físico, sino también es una persona con personalidad, con temperamento, con carácter, con una cultura de familia, con costumbres, con actitudes, también con ambiciones personales, con vanidad, egoísmo y motivaciones. Interesante. Versículo 27 dice, he aquí que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón. En esta reflexión final, el predicador pone las cosas en la justa medida y las pone cada una en la balanza para concluir o llegar a una sentencia final. Versículo 28. Dice, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Y me encontré con este versículo y yo dije, ¿qué digo? Pensando, hermanos, y orando, esta conclusión la hace Eclesiastés porque los hombres no buscaban lo que buscaban las mujeres. ¿Se entiende? En un hombre busca negocios, alianza, lealtad, pero en las mujeres él buscaba otra cosa. Sí. Un comentario decía, en realidad los hombres por siglos y siglos siempre tuvieron la ventaja de la educación, donde la mujer lamentablemente fue marginada.
Y esa cultura machista, digamos, era lo que había. Y hasta el día de hoy hemos visto que la lucha de la mujer por la igualdad es todavía una carrera, es todavía una lucha permanente. Nosotros como hijos de Dios no podemos establecer diferencias de superioridad o de inferioridad. Tampoco debemos discriminar en ninguna forma a ninguna mujer. Debemos ser, así como lo dice el Nuevo Testamento, no hay varón ni mujer. Delante de Dios todos somos iguales. Todos valemos igual, aunque somos diferentes. Sin embargo, las culturas por siglos han mantenido esta disparidad. Entonces, como digo, esta conclusión es porque en los hombres buscaba no lo mismo que buscaban las mujeres. Y esto es importante lo que le voy a decir. Si usted busca una compañera para toda la vida, y cuando hablo de una compañera para toda la vida, estoy hablando de una mujer, una esposa, debe poner todas las consideraciones para saber si tendrá afinidad con ella. Pero si usted busca diversión, tal vez no encuentre a ninguna mujer que pueda asombrarle por su calidad moral y espiritual. Amén. Ay, hermanos. 29 dice, 28. Lo que aún... no, ya lo leí. 29. Aquí dice solamente esto. He hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre perfecto, con habilidad, con inteligencia suficiente para definir sus valores. Cuando hablo de estructura de pensamiento, cuando hablo de selección de principios personales que le dirijan en sus decisiones, todo esto sirve para relacionarnos adecuadamente con nuestro Creador, para servirle con rectitud y buena disposición, para expresarle gratitud y adoración por todo lo recibido de su mano, y para dejarnos dirigir por su palabra y para descansar en su soberana voluntad, y también para relacionarnos adecuadamente con nuestro prójimo. Pero lamentablemente el hombre ha hecho uso y abuso de su libre albedrío para ir en pos de sus inclinaciones y sus bajas pasiones. Conclusión: compare la vida que usted ha llevado sin Cristo y la vida que tiene hoy día en Cristo. ¿Cuál es mejor? Compare el conocimiento y la sabiduría que tenía sin Cristo y lo que ahora tiene en el Señor. Compare su forma de pensar antes de conocer a Cristo y en cómo piensa ahora que usted está en el Señor. Compare su lenguaje, sus palabras, sus expresiones antes de conocer a Dios y cómo son sus palabras hoy día. Compare en cómo usted gastaba su dinero y en cómo lo gasta hoy. Y compare también su vida en el uso de su tiempo libre antes y cómo usa ahora el tiempo que Dios le da. Su tiempo de negocio y su tiempo de ocio. Amén. Oramos, Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos has confrontado, nos has llevado a reflexionar acerca de las comparaciones. Padre, gracias te damos. Para el mundo estamos como cartas leídas. El mundo siempre nos observa. Siempre buscará el defecto, la actitud, la palabra inadecuada o algún gesto de irresponsabilidad. Señor, tú nos has llamado para ser mejores, para crecer, para superarnos. Te doy gracias, Señor, por la palabra.
porque esta nos ha confrontado a ser mejor, a elegir mejor las cosas que mejor y que más nos enriquecen. Aquellas cosas que nos hacen más sabios. Tal vez sean las menos populares. Ir a un velorio no es agradable, pero allí, Señor, tu palabra dice que es mejor. Ahí hay sabiduría. Padre Celestial, es mejor el buen prestigio que el buen perfume. Es mejor, Señor, todo esto. Te doy gracias por lo que nos has hablado en este día. Bendice a cada uno, Señor, que cada uno pueda sacar sus conclusiones de evaluar su vida antes de estar en tus caminos y cómo es su vida hoy día. Esa sola comparación le hará, Señor, ser más agradecido, menos religioso, más considerado, Señor, con las demás personas, aún con aquellas que son adversos a nuestra fe. Bendícenos, Señor, como iglesia, y que sigamos creciendo en tu sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén.